esta hora. Sara Busabá se alista, se prepara porque llegó el momento del bloque de nutrición. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, una palabrita, una definición, y que está en uno de los alimentos que nosotros consumimos a diario. De repente usted lo consume. Sara nos va a contar de qué se trata. Sara, cuéntanos. Gracias, Noemí. Efectivamente, como decíamos más temprano, el 27 de febrero se publicó un estudio muy interesante en una revista de alto prestigio, justamente la revista Science, donde afirmaba, o los hallazgos que encontró, es que justamente los niveles en sangre de un edulcorante denominado eritritol estaría muy asociado con el riesgo cardiovascular. Es decir, lo que encontraron ellos es que duplicaba el riesgo de un evento cardiovascular en personas que tienen justamente riesgo de padecer este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen diabetes, personas que tienen, digamos, problemas en coagulación sanguínea. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay que explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de edulcorantes para que puedan entender un poco esta situación. Los edulcorantes, que la mayoría de personas entiende, son aquel digamos, elemento o aditivo que al agregarlo a los alimentos me da un sabor dulce, pero que no aporta calorías. Sin embargo, esa es una descripción bastante general, porque los edulcorantes se clasifican en aquellos que son naturales y aquellos que pueden ser sintéticos, es decir, hechos en un laboratorio, pero de un origen no natural. En el caso del eritritol, por ejemplo, este es un polialcohol, es decir, a partir de un cereal que es el maíz, pasa por un proceso de fermentación y se obtiene como producto este eritritol, que es justamente un edulcorante que no aporta calorías y que tampoco eleva los niveles de azúcar en la sangre. Los edulcorantes, antes de salir al mercado, pasan por una serie de investigaciones muy rigurosas para que luego estos sean aprobados por, digamos, organismos internacionales que tienen un peso de categoría mundial. En este caso, por ejemplo, la EFSA, que es justamente esta institución europea, estudió por muchísimos años este producto y lo aprobó y dijo, ok, este es un edulcorante seguro y que la mayoría de personas puede consumirlo. Pero ¿qué pasó con este estudio? Ellos estaban investigando algunos indicadores que pudieran relacionar un riesgo de evento cardiovascular y agruparon a muchas personas que tenían justamente enfermedad cardiovascular. Y lo que encontraron es que la gran mayoría de estas personas tenían en sangre elevado el eritritol y que además, al parecer, consumían este edulcorante. Pero en este estudio han habido ciertos errores, porque resulta que el eritritol es también un componente que nuestro cuerpo produce y al mismo tiempo hay alimentos que naturalmente tienen eritritol. Entonces, lo que todavía no está claro en este estudio es que si estos niveles se deben justamente al edulcorante solo, se deben al edulcorante más lo que ingresa en la dieta, en los alimentos, o también tiene que ver con el eritritol que se eleva tal vez por efectos del estrés o como consecuencia de la misma enfermedad cardiovascular. En conclusión, este estudio todavía no termina de ser concluyente y amerita mayor investigación. Pero para ustedes, amigos, que en ese momento nos están escuchando y dicen, bueno, pero yo tengo riesgo cardiovascular, por ahí he tenido, digamos, un infarto, he tenido, digamos, alguna intervención, tengo grasas en sangre elevadas. Por prevención, en este grupo de personas es mucho mejor que no consuman el eritritol hasta que no esté claro esta evidencia. Ahora, hay que tener mucho cuidado también con los edulcorantes porque a veces nosotros vamos a comprar, por ejemplo, un edulcorante como la stevia, que es un alimento que nace también de un origen natural, que son las hojas justamente de stevia, pero a veces estos están combinados con otros ingredientes como el eritritol. Entonces, en la medida que esté combinado, que ustedes sean una persona de riesgo, es mejor también evitarlo y más bien buscar edulcorantes naturales que de pronto tengan otras fuentes que estén todavía bastante estudiadas. Ojo que esta relación que les digo está
digamos, identificada en personas con riesgo cardiovascular y no en personas en general. Y tenemos más datos respecto de los edulcorantes y por supuesto queremos que ustedes también participen con sus consultas. ¿Quiénes pueden consumir un edulcorante? ¿Qué edulcorante es mejor? ¿Cómo sabemos si es natural? ¿Cómo identifico? ¿Qué debo revisar en las etiquetas? Son preguntas que por supuesto con todo gusto voy a responder luego de escuchar los titulares de la hora. 10:36 de la mañana, estamos en Encendidos, en RPP, la voz de todo el Perú, en nuestra secuencia de nutrición con Sara Abusabá. Hoy hablamos sobre un componente que de repente muchos no lo hemos escuchado, el eritritol. ¿Cuán dañino podría llegar a ser? Si usted tiene alguna consulta, por supuesto, las líneas de RPP ya están abiertas, están puestas a su disposición, el 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones, el 0813-1400. Consulta sobre nutrición con Sara Abusabá. Y yo aprovecho, Sara, hablando de la stevia, sí, yo también, porque en realidad, hablando de la stevia, cuando uno es mamá primeriza, sobre todo, empieza a aprender cosas nuevas y se guía por las mamás que ya tienen un poco más de experiencia. Y en este caso me puse en alerta porque hablaron de la stevia. Y cuando a mí me dijeron, stevia la puedes utilizar con un chiquitito para endulzar un poquito las comidas. ¿Esto está bien? ¿No está bien? Sobre todo hablando de este componente eritritol, ¿podría hacerle daño a un pequeño? Muy buena tu pregunta, Noemí. Y la stevia hay que recordar que es algo muy distinto al eritritol. Mientras que el eritritol es un polialcohol, es decir, se obtiene de la fermentación del maíz, al igual que otros polialcoholes como el maltitol, el xilitol, que de hecho pueden ubicarlo en etiquetas de muchos alimentos que lo utilizan como un aditivo muchas veces para endulzar. La stevia es una hoja natural que crece, por ejemplo, en nuestro país, también hay en Bolivia y en otras regiones, y que contiene ciertos componentes que se llaman esteviósidos y que tienen la capacidad de endulzar sin elevar los niveles de azúcar en la sangre. Ahora, sí se ha observado que en el caso de los niños hay cierta tolerancia y en la medida en que se le da más de lo que se requiere, este puede generar toxicidad en niños. Pero aquí la pregunta del millón, Noemí, es ¿por qué deberíamos darle edulcorante a un niño? ¿Cuándo es que se utiliza un edulcorante? Y en realidad esto, digamos, nace o se descubre no como un reemplazo total de los azúcares, sino más bien para poder ayudar a educar a aquella persona que tiene un exceso de consumo de azúcar a poder disminuirlo gradualmente. Entonces, si tu niño no tiene problemas de peso, no hay un problema de salud de fondo donde su cuerpo no metabolice el azúcar, en realidad no es necesario darle un edulcorante y más bien contarle a todas las personas que nos están escuchando que los endulzantes naturales, por ejemplo, la miel, la panela, incluso la algarrobina, pueden estar dentro de una dieta saludable sin ningún temor, pero en una cantidad controlada. Hasta unas 3 cucharaditas yo te diría que podrías darle en reemplazo de la stevia, ya que tu niño no lo necesita. Pero si eventualmente le das, la mejor manera de consumirlo es en hojas que son totalmente naturales, la lavamos muy bien y la sumergimos, por ejemplo, en el líquido que vas a preparar y eso va a ir soltando suficiente dulzor a la bebida que estés dándole a tu niño. Yo tengo una consulta, Sara. ¿Cuál es la función específica de la stevia como tal? Porque se ha popularizado de muchas maneras, pero sería importante conocer cuál es su función en el cuerpo humano y obviamente en quien la ingiere. Claro que sí, Jorge. Mira, hay que recordar que la stevia también, cuando la encontramos, por ejemplo, en diferentes supermercados, incluso en bodegas, esa ya pasa por un proceso de transformación. Es decir, esa hoja que inicialmente era natural pasa por diferentes procesos para poder concentrar la cantidad en pequeños, digamos, envases y que uno prácticamente utilice la dosis que quiere. Y en ese procesamiento a veces se combina la stevia con otros elementos, con otros aditivos. Un clásico es, por ejemplo, la maltodextrina, que no es un producto que hace daño, pero a veces, como esta también tiene un cierto nivel de dulzor, muy bajo obviamente, a veces lo que más tiene es maltodextrina y aditivos que stevia, ¿no? Entonces es importante ahí leer la etiqueta para poder identificar cuánto de stevia tiene este producto. Entonces, empecemos a leer que los primeros ingredientes en la etiqueta sea stevia, si es que ese es el edulcorante que yo quisiera utilizar, y si además está combinado, por ejemplo, con sacarosa o con sucralosa
o con otros endulzantes naturales o no naturales que, digamos, me permite a mí como consumidor elegir. Ahora, yendo puntualmente a tu pregunta, ¿qué hace la stevia en nuestro cuerpo? Así es. Al ser un producto natural, es decir, si yo estoy utilizando la stevia como hoja, por ejemplo, algunos estudios demuestran que esto podría beneficiar incluso la microbiota intestinal, pero en la medida que sea obtenida de forma natural. Esta microbiota hay que recordar que son las miles de millones de bacterias, virus que están dentro de nuestro organismo, particularmente en el colon, y que ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico a ese nivel y que evita, por ejemplo, que nos enfermemos de enfermedades infecciosas gastrointestinales. Así que por ahí va el beneficio. Y lo otro, como decía, evitar, digamos, el uso de un azúcar que puede elevar sus niveles en sangre, pero cuando yo soy una persona de riesgo, tengo obesidad, tengo hipotiroidismo, tengo resistencia a la insulina, tal vez esos son los casos que más lo necesitarían. Muy bien, Luis nos llama desde San Miguel. Tiene un comentario que hacer o una consulta. Luis, bienvenido a Encendidos. ¿Cómo estás? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Noemí, Sara, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, Luis. ¿Cómo están? Mira, Sarita, una consulta. Mira, lo que sucede es que justo ayer a mi hijo le han puesto un yeso en su mano, en su muñeca izquierda, ¿no? Bueno, en el brazo, ¿no? Bueno, tiene un huesito fracturado de la muñeca. Y bueno, ya que hablan de los edulcorantes, de los dulces, claro, debería eliminar de su, digamos, de lo que le gusta, que son los dulces, los chupetines, todas esas cosas, eliminar de su dieta, digamos, completamente, y a su vez, ¿qué podría consumir más para justamente fortalecer el tiempo que tenga el yeso y el post? Claro, ¿no? claro que sí, Luis, con todo gusto. Gracias, Luis. Mira, de hecho recuerda que tu niño está en una etapa de crecimiento y desarrollo, y todo alimento o bebida que ingrese a su cuerpo es oportunidad para nutrirlo. Si tú le vas a dar chupetines, golosinas, que lo único que aportan son azúcares que básicamente van a dar calorías que tal vez no utilice, entonces estás perdiendo oportunidad de darle mejores preparaciones. Si tu intención es darle o engreírlo con algún dulce, que sea con un postre casero. Dale, por ejemplo, una buena mazamorra morada. Podrías preparar un queque casero que en vez de utilizar, por ejemplo, azúcares muy refinadas, lo reemplaces de repente por un poco de miel o tal vez con una compota de fruta como un plátano maduro que le va a dar suficiente sabor dulce y que estás dándole de fuentes naturales que son, digamos, más beneficiosas y nutritivas para tu niño, ¿no? Ahora, referente a este tema del hueso, de hecho, recuerda que el calcio es muy importante y que en la medida que tengas alimentos fuentes de calcio, que tenga también, digamos, buena cantidad de proteína, entonces va a ayudarse a una buena recuperación, ¿no? Y ahí ya sabes que los lácteos, los quesos, el yogures son fuentes importantes, pero también lo obtienes en la sardina, que donde puedes masticar ese hueso chiquitito, que además también tiene una buena fuente de vitamina D que es importantísima para el hueso, y proteínas, la que siempre me encanta recomendar es el huevo porque es la de mayor valor biológico, es decir, la que nuestro cuerpo mejor utiliza. Y la verdad, Jorge, Noemí, podemos darle huevo a los chicos todos los días sin temor al colesterol, que dicho sea de paso, ese es un tema que lo tengo pendiente para poderlo desarrollar también. Ahora, ¿cuán indispensable es el dulce para el ser humano, Sara? Bien. ¿Nos hemos acostumbrado o es realmente necesario para el desarrollo de nuestro organismo? Eso es lo que mucha gente se pregunta. Sí, esas son las preguntas que me encantan responder, Jorge, porque el ser humano no necesita de azúcares añadidas a su alimentación. ¿Cuál es la función del azúcar? El azúcar en nuestro cuerpo es fuente de energía. Pero los alimentos naturales, como por ejemplo las frutas, incluso las verduras, como por ejemplo la beterraga, la zanahoria, tienen suficiente azúcar para poder cubrir esa necesidad de nuestro cuerpo. Claro. Y mira que lamentablemente en nuestro país, según las últimas encuestas, solamente el 11,3% de la población mayor de 15 años consume frutas y verduras de acuerdo a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estamos empezando a buscar azúcares de otro lado cuando es en las frutas, es en algunas verduras donde podemos conseguir este nutriente que sin duda es, digamos, necesario para tener la energía que cada día necesitamos, ¿no?
Podríamos entonces concluir, Sara, que faltan todavía más estudios para poder observar o determinar, ¿no?, el verdadero impacto del eritritol. En cuanto al eritritol, sí. Sin embargo, es prudente decirle a todas las personas que tienen riesgo cardiovascular que es mejor evitar este tipo de edulcorante que se llama eritritol. Lean las etiquetas hasta que los estudios nos demuestren que realmente es seguro para absolutamente todas las personas. Muy bien, gracias, Sara Busabá. Nuestra secuencia de nutrición aquí en Encendidos 10:46. Volvemos con más.